Hola fotografinautas y bienvenidos a un nuevo vídeo en estos en los que traemos a invitados para hacer una pequeña entrevista y hoy tenemos el honor de contar con María Senovilla, que es periodista y fotógrafa que está habituada a cubrir conflictos y dentro de su expediente podemos encontrar conflictos como de Afganistán, en África y actualmente está desarrollando su trabajo en Ucrania donde está desde el comienzo de la guerra. Bueno María, bienvenida y lo primero de todo gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a vosotros, encantada de estar aquí este ratito. Bueno, lo primero es que preguntarte un poco de cómo decide uno ya no cubrir conflicto, porque tú desde que estudiaste periodismo has desarrollado tu carrera en esa dirección, pero cómo es ese punto en el que uno ve que hay un conflicto y decide ir allí, ya se levanta la cabeza y ir para allá. Lo que dices, yo cuando terminé la carrera decidí especializarme en comunicación de conflictos armados, entonces no es extraño que me interese tanto informarme de los conflictos que hay como en un momento dado, si se puede, ir a cubrir uno. Pero con el caso de Ucrania, y yo creo que no me pasó a mí sola, que le pasó a miles de compañeros, periodistas y fotógrafos españoles y de otras nacionalidades, aquel día de febrero, cuando comenzó la invasión rusa y pusimos la televisión y vimos a las 8 de la mañana que estaban entrando columnas de carros de combate y que estaban bombardeando ciudades en Europa del Este, yo creo que primero nos quedamos todos como un poco en shock, pero luego los que nos dedicamos a esto yo creo que no tuvimos ninguna duda en decir, tengo que estar allí y llegar cuanto antes, porque es la primera gran guerra que está sacudiendo Europa en lo que llevamos de siglo XXI y en un momento en el que pensábamos que esto ya pues no iba a volver a suceder. Pensábamos que la Segunda Guerra Mundial había sido la última gran guerra de Europa, que era algo que ya teníamos superado, que no iba a pasar. Fíjate que llevaban diciendo meses que Rusia estaba concentrando cientos de miles de soldados en las fronteras y todos pensábamos, no, es un órdago, es para asustar. Cuando realmente comenzó la invasión, o sea, es que no había nada que pensar, es que tenías que ir allí y contarlo. ¿Cuánto tardaste desde que se vio que estaban entrando, que estaban... Yo entré en Ucrania justo cuando se cumplía una semana de la invasión. Yo sé que hubo gente que según lo vio por la tele cogió el coche y dijo, me voy. Yo como tengo formación en esto, sé que lo mejor para cubrir un conflicto es hacer una preproducción, estando primero en España antes de llegar, porque eso te va a permitir que cuando llegues, según pongas un pie, puedas empezar a trabajar. Cuando digo una preproducción, te digo, pues yo antes de ir busqué a una traductora que hablara español y me pudiera guiar, sobre todo los primeros días es fundamental cuando no conoces el país. Busqué hospedaje. Cuando hay una guerra, hay hoteles que cierran, hay sitios que no hay electricidad, hay tiendas, o sea, tú tienes que saber dónde vas a vivir, si vas a poder comer, dónde vas a poder dormir, todo eso me lo llevé hecho de casa. Intenté hablar con el máximo número posible de ucranianos, tanto que estaban allí como ucranianos que estaban en España y rápidamente se organizaron para intentar llevar ayuda humanitaria y yo contacté con todos los que pude para que me dieran eh, tips, para que me contaran un poco cómo moverme, para que me indicaran las pautas. Yo ya conocía el conflicto de Ucrania pues a raíz del Maidán. Yo me acuerdo cuando empezó el Euromaidán, yo estaba en un periódico en Madrid, pero esa parte, esa noticia de internacional, yo me acuerdo que la cubrí y en aquel momento pues leí sobre el conflicto, leí por qué, o sea, sabía que ya había un conflicto latente de baja intensidad en la zona del Donbass, pero no era una invasión a gran escala. Entonces, parte de la documentación, de entender Ucrania, de saber qué estaba pasando, yo ya lo llevaba, pero hice otra parte muy importante en los días previos a ir para preparar lo máximo posible. Todo lo que prepares aquí por adelantado son facilidades que vas a tener allí cuando llegas en un entorno tan complicado y tan difícil de moverte. Y por eso tardé unos poquitos días más. En estos casos, un fotógrafo no solamente lleva lo que es equipo fotográfico como tal, sino también tiene que llevar otra parte de equipo que no solo se limita a cosas materiales, que pues como puede ser un chaleco, no sé cuánto equipo tienes que llevar, lo que pesa y lo que te puede dificultar todo ese equipo el trabajo. El chaleco y el casco y el botiquín de combate. El chaleco va en proporción primero a la talla, porque lo tienes que llevar ajustado al cuerpo, obviamente un 1XXL pesa más que el mío, y luego también al nivel de protección de las placas, que dependiendo para dónde las quieras, a lo mejor con antifragmentos solo te hace falta, a lo mejor te hace falta protección balística, entonces varía. El casco yo creo que pesa, también los hay más ligeros, el mío no es nada ligero, pesa más de 2 kilos. Y lo que tú dices, las cámaras colgadas al hombro y si vas a
no sabes seguro si vas a poder volver a casa esa tarde para editar. Yo además suelo llevar una mochila con ordenador, cables, cargadores, llevas bastante peso. ¿Y cómo llegas a...? Porque entiendo que simplificar el equipo es muy importante y lo ideal sería ir prácticamente con una cámara, con una óptica versátil y ya está. Pero claro, entiendo que eso no puede ser. ¿Qué sueles llevar cuando estás trabajando? Qué ideal sería, ¿no? Como las fotos que salían de los reporteros de antes, de un cuaderno en el Sí. bolsillo y una cámara colgada. Pues no, no es la realidad. Yo llevo 2 cuerpos de cámara por si a uno le pasa algo. Así de sencillo. Yo trabajo con equipo mirrorless. Al final yo creo que es más sensible, más delicado que las reflex de toda la vida, que tienen más parte mecánica, que es más difícil que aquello por un... O sea, en una reflex tú no vas a tener un problema de software, por ejemplo, que se quede pillado el software y no te haga fotos. Aquí sí que te puede pasar. O le des un golpecito y de repente no. Entonces, para asegurar que no te vas a quedar tirada en mitad de una guerra sin equipo fotográfico, yo llevo 2 cuerpos. E intento llevar un objetivo polivalente, un zoom tirando angular medio, no trabajo con grandes distancias focales, pero bueno, uno que sea polivalente, y intento llevar también una lente fija más angular para fotografías más, no vale para hacer fotografía así muy general, pero bueno, te sirve para que no sean todas las fotos iguales, para poder jugar un poquito con la composición, con lo que quieres contar, que haya un poquito más de variedad. Y en teoría es equipo ligero porque las mirrorless pesan bastante menos que las reflex, pero tú luego ya cuando empiezas a meter en la bolsa que si baterías extra, que si un cargador por si acaso no duermo en casa y tengo que tal, micrófonos, cables, la power band del teléfono, al final pesa. Bueno, no sé, comentabas que tú ahora estás utilizando cámaras sin espejo, en concreto utilizas Fuji, según nos habías comentado. ¿Has notado con los años la evolución de que el equipo en sí, la evolución tecnológica que ha habido, te ha facilitado mucho, mucho el trabajo? ¿Eso te ha ayudado? A ver, yo me pasé a Fuji después de muchos años con reflex por una cuestión de peso, de que eran cámaras muy ligeras y por una cuestión de peso, que las podías llevar encima y poder volver a ir a llevar a ir acompañada de la cámara en cualquier momento sin importante de no, mira, la dejo en casa porque esto pesa mucho y seguro que hoy no la uso y me pasé a mirrorless por esa cuestión. Claro, ya cuando juntas 2 cuerpos y llevas más equipo en la bolsa, por muy mirrorless que sea, aquello termina pesando. En ese sentido, hombre, sí que hay alguna diferencia, pero no es que te facilite mucho la vida. Pero sí, por ejemplo, pues yo que sé, la versatilidad de poder hacer vídeo y foto con la misma cámara y el mismo objetivo y teniendo un buen resultado. La interconexión, yo puedo a lo mejor pasar alguna foto si es como muy urgente mandarla con Bluetooth, me la paso al teléfono móvil, hago una edición, un revelado así súper básico y a lo mejor la puedo enviar antes de llegar a casa porque corre prisa, porque hay que publicarla. Sí que yo creo que ha facilitado el trabajo de los fotógrafos. Y cuando estás trabajando, ¿cómo sueles trabajar? ¿Haces el envío casi allí en campo? Decías que a veces te pasas una foto, pero vamos, el grueso entiendo del trabajo. En la anterior entrevista hablábamos con un fotógrafo deportivo que obviamente él está conectado a un FTP y según va haciendo fotos se van subiendo a un FTP. En este caso entiendo que es todo un poco más pausado, ¿no? Depende de dónde se vayan a publicar las fotos. Si ese fotoreportaje ese día va para la agencia, yo lo tengo que mandar en el día. A mí no me aceptan reportajes al día siguiente. Entonces lo que hago es pasarme alguna foto al teléfono para hacerles un adelanto del envío para ver si les interesa, porque yo soy freelance, no me hacen encargos previos. Yo cuando tengo un tema veo más o menos, además trabajo con periódicos, trabajo con revistas, trabajo con agencia, trabajo con radio, a veces con televisión. Yo cuando cubro un tema y tengo el material, veo más o menos dónde puede encajar, a quién le puede ir más acorde con lo que me suele comprar o suele publicar. Cuando decido que esto pues a lo mejor se lo puedo ofrecer a la agencia, que es digamos la que me requiere trabajar más deprisa, hago eso, ¿no? Me envío unas fotos al móvil, se las mando como adelanto, si me dicen, venga, sí, adelante, nos interesa el reportaje. Pues se trata de llegar a casa lo más deprisa posible, o si es un viaje largo, ya te digo, suelo llevar el ordenador, en el coche mismo empiezo a descargar el material, a hacer la selección, a hacer una pequeña edición básica y cuando llego a un sitio donde tengo una buena señal de wifi, enviarlo todo. Te iba a preguntar por eso, por el tema de la señal, porque entiendo que en estos casos
no siempre tendrás señal de datos móviles, por ejemplo, y podrás enviar casi desde cualquier sitio, que habrá muchas zonas que están sin cobertura. Entiendo que los wifi son muy codiciados porque habrá mucho periodista buscando conectarse para tal. Es que esta guerra ha sido... Lo que ha sucedido en esta guerra yo no lo había visto en ninguna otra, y es que tenemos wifi en las trincheras. Es que hay un señor que se llama Elon Musk que puso su sistema Starlink cuando empezó la invasión, así todos sus satélites encima de Ucrania, y es que ahora mismo tienes wifi en una trinchera, en primera línea de combate, a 400 metros de las líneas rusas. Entonces, con los receptores estos que son como mini antenitas, ellos los colocan, se ponen el módem en su trinchera, cuando llegas pides la contraseña y tienes, pero con una calidad que hay sitios en España donde no tienes esa calidad. Sí, sí, sí. Entonces, si duermes en las trincheras, por ejemplo, desde las trincheras por la noche se envía aquello maravillosamente bien, todo el material. Sí que hay partes del frente de combate, si te acercas más a la zona gris y tal, donde te piden que desconectes los datos, pues por un tema de seguridad, de que no te geolocalicen el teléfono móvil y tal. Y hay partes, a lo mejor tramos de carretera, donde tienes mala cobertura. Pero lo que es, ya te digo, en las trincheras sueles tener wifi, y en las ciudades, incluso en las que están cerca del frente de combate, Internet sigue funcionando, y los técnicos de Internet tú los ves que van ahí con el coche arreglando las señales, algunas se va, montando... O sea, es increíble la cobertura de Internet, que además eso sí que nos ha facilitado la vida a los periodistas y a los fotógrafos que estamos cubriendo esta guerra. Porque en otras, es lo que tú dices, era una tortura y era súper difícil, una vez que hacías el trabajo, conseguir a lo mejor poder enviarlo a tiempo, esa es la clave, porque al final enviarlo lo envías, pero cuando vas con hora es más complicado, ¿no? Pero en ese sentido la guerra de Ucrania ha sido revolucionaria. Sí, poniendo un poco y volviendo a lo que te comentaba, a esta pregunta que te decía, que en el anterior capítulo entrevistamos a un fotógrafo deportivo que también él tenía mucha prisa por enviar todo, porque al final es información, es contenido que caduca muy rápido. En este caso es igual de rápido, pero claro, con las dificultades de que estás en medio de una guerra, en donde pues tienes que preocuparte también por tu seguridad, que obviamente también pesa mucho. Y eso es en cuanto al equipo más material, que decimos cámaras y tal, pero también hay una parte muy importante cuando haces este tipo de trabajos, que es de preparación, en cuanto uno no puede llegar allí solo y decir hola y me empiezo a mover, que imagino que necesitarás, que se llama un fixer, ¿no? Que es una persona medio de contacto, o ni siquiera eso. Uno puede llegar y moverse solo. Yo viajo sola, vivo sola, trabajo sola y voy al frente de combate sola. Si tienes la suerte de tener un medio que te manda, o una productora que te manda con los gastos pagados, pues eso es felicidad absoluta, porque normalmente te van a poner un fixer con un coche. El fixer, una de las tareas que tiene es buscarte los temas para que tú vayas a trabajar, vas a tiro hecho, te hace de traductor, te conduce, te hace de guía, te ayudan absolutamente todo. Yo esa parte me la hago sola. Un fixer en una guerra, así por lo bajo, te puede cobrar 300 euros al día, y además en cash. No te da factura para que lo metas como gasto. Yo no gano 300 euros al día. ¿Cómo voy a contratar a un fixer que me cobra 300 euros al día en negro? Yo contrato cuando necesito, de vez en cuando, a un traductor, si tengo una entrevista importante y quiero publicarla, que me lo traduzca fidedignamente, y el resto lo hago yo sola. Yo me hago la preproducción sola, me hago la producción sola, y hay veces que voy hasta cerca del frente de combate en taxi. Entonces, en un punto concreto ya quedas con el oficial de enlace y ya él es el que te acompaña hasta la trinchera, hasta la primera línea, hasta retaguardia, hasta donde ese día puedas llegar. Pero voy yo sola. Claro, es una forma muy difícil, que sobre todo entiendo que sin tener experiencia en conflictos puede complicarte. Sin tener experiencia en conflictos es imposible que puedas llegar a eso. Claro, te hacía la pregunta porque hay mucha gente que puede pensar, en este caso que tenemos una guerra que está en Europa, que está muy cerca, que uno puede desplazarse en coche prácticamente. Mucho, te diría fotógrafo, incluso casi aficionado, puede pensar, bueno, pues me voy a la aventura y me desplazo para allá, que no es todo tan fácil como decir, cojo la cámara, cojo y me voy allí, que en tu caso lo has hecho así porque vienes con una experiencia previa, pero que tener, como hablábamos, pues un fixer o un medio detrás, obviamente es la diferencia de... A ver, es la diferencia, ya te digo, si tienes un medio que te lo paga. Yo considero que hago un trabajo lo suficientemente digno y con la suficiente calidad como para que se publique. De hecho, se publica en medios nacionales y en medios internacionales, y lo consigo hacer sola a base de esfuerzo. Si alguien con recursos
que el medio te paga el fixer, que te pone un coche que trabaja 8 horas al día, pues yo a lo mejor trabajo 16, pero lo saco adelante. Claro, es más duro, un esfuerzo físico y mental mucho mayor, o sea, le meto muchísimas horas al trabajo, si no, no hay manera de sacarlo. Pero también esos fotógrafos, llámalo aficionados, o aunque no sean aficionados, fotógrafos profesionales, pero de otros sectores que no tienen nada que ver con los conflictos de guerra, yo he visto muchos en Ucrania. Que lo que tú dices, como la guerra está cerca y ya ni en coche, ha habido veces que han fletado autobuses o camiones con ayuda humanitaria y se suben 3 fotógrafos ahí, aunque se dediquen a hacer bodas normalmente en España, pero y yo los he visto. En el frente de combate, no. O sea, los fotógrafos que ves en el frente de combate por lo general son profesionales y además especializados en esto. Pero ten en cuenta que en Ucrania frente de combate es más o menos, está el frente de combate extendido pues, por un 20, 25, 30% del territorio. El otro 70% del país no hay guerra como tal. Puedes tener bombardeos puntuales, puedes no, a lo mejor no estás seguro en ninguna ciudad porque de repente Rusia un día te lanza 100 misiles en 40 minutos y a ver dónde te metes, ¿no? Pero hasta ahí puedes llegar, como dices, en coche. Luego que el trabajo que hagas realmente retrate lo que es la realidad de la guerra, pues a lo mejor si no has conseguido ir al frente de combate, porque una guerra al final es una guerra porque hay una acción bélica de por medio. También se puede cubrir la realidad de los refugiados, de los desplazados internos. Se puede cubrir cómo un país sigue funcionando con una economía de guerra. Hay muchísimas historias que contar. Pero si tú quieres hacer una cobertura, digamos, global y con la que consigas transmitir, contar la esencia de la guerra, yo creo que hay que ir, es mi opinión personal, hay que ir al frente de combate. Sí, porque además es también la parte que más va a interesar sobre todo a quien va a publicar ese trabajo, porque no solamente se trata de ir y hacer el trabajo, sino que luego tienes un proceso de vender el trabajo, y que además entiendo que no siempre se consigue ni al precio ni siquiera a lo mejor para cubrir los propios gastos de generarlo. Así es. Y mira, al principio del conflicto la verdad es que todas las historias interesaban. Interesaban las historias desde el frente de combate, que había muy poco acceso y había muy pocas fotos. Interesaban las historias en las ciudades, interesaban las historias en las ciudades de más cerca del frente, de más lejos. Hubo muchísimos compañeros que se cubrieron la guerra desde Leópolis, un lugar donde nunca ha habido guerra. Los restaurantes, los bares no cerró nada, aquello había... Pero era el hecho, es que se lleva mucho además en los medios españoles. Estoy a 1000 kilómetros de donde está pasando la guerra, pero bueno, como estoy en Ucrania, me rotulas. ¿Desde Ucrania? Sí, estás en Leópolis, no estás cubriendo la guerra. Y se ha cubierto desde ahí. Entonces, al principio interesaba todo, por lo que tú dices. La gran guerra mediática, el interés. Cuando ya van pasando los meses, los años, vamos a entrar en el 3er año de guerra, ¿quiénes quedamos a largo plazo sobre el terreno? Pues los que nos metemos a las trincheras, los que tenemos un bagaje y sabemos llevar el negocio, porque al final es nuestro negocio, es nuestro oficio, de una forma más profesional y más pautada. Los que tenemos ya relaciones con varios medios, tenemos diversos clientes, sabemos que bueno, vamos a poder mantener un poquito pues ese vender luego los reportajes, vender luego las crónicas, las fotos, tu producto cuando lo hagas para seguir manteniéndote ahí. Porque ya te digo, aunque minimices gastos, yo lo hago a tope, pues prescindiendo de contratar un fixer o un conductor o una traductora, al final estar en una guerra es caro. Y tienes muchos gastos. Entonces, si tú no llevas el negocio, por así decirlo, ¿no? Al final un autónomo eres tu propio negocio. Si tú no llevas el negocio de una manera profesional y sabes hacer esto, no te vas a poder mantener en el tiempo porque vas a perder dinero. ¿Y cómo es el día a día? Un día tuyo en Ucrania, ¿cómo empieza el día? Es decir, claro, yo me imagino la situación y tienes casi cada día, en función de cómo te muevas, estás siempre en una zona concreta y te vas moviendo por la zona, si se desplaza al frente tú te desplazas a otro punto. ¿Cómo empieza tu día? Pues un poco de todo. Mira, en estos ya casi 2 años que llevamos de guerra, yo he vivido en diversas ciudades. Yo la primera vez cuando llegué, yo decidí ir a Odessa porque la mayor parte de los periodistas y sobre todo freelance estaban ubicados en Kiev. Entonces digo, si voy a Kiev y todo el mundo empieza a ofrecer informaciones desde Kiev, tengo menos posibilidades de vender. Entonces decidí irme a Odessa, donde había además una amenaza inminente de que se produjera un desembarco
ruso en las playas del Mar Negro, aquello estaba súper tensionado, y me instalé ahí durante las primeras semanas. Cuando se estabilizó un poco la situación de Odessa, ya empecé a moverme, pues empecé a ir, estuve en Kiev, estuve en Chernihiv, hasta que llegué a Kharkiv, que fue la ciudad que más a lo bestia asediaron. Cuando se acabó el cerco de Kiev, el asedio en Kharkiv, para que te hagas una idea, Kharkiv es una ciudad donde se llegaron a producir más de 30 bombardeos al día. O sea, tú estabas allí, veías caer y veías las columnas de humo y ahí pasé bastante, pasé como 2 o 3 meses, los más duros del asedio. Cuando se relaja ahí la situación, pues te vas buscando, pues lo que tú dices, otro sitio donde sea el punto de interés en ese momento, donde se estén produciendo a lo mejor los combates más importantes o haya una ofensiva o haya un movimiento de un u otro ejército. Intentas estar lo más cerca posible para llegar lo antes posible cuando hay algo que cubrir. Y en prácticamente todo este año pasado, 2023, yo he estado viviendo ya directamente en el Donbass. Lo más cerca posible al frente de combate, porque como yo no tengo coche ni conductor, pues cuanto más cerca esté del frente, más fácil me resulta Llegar al trabajo. Llegar al trabajo, en taxi a veces. ¿Y qué haces allí? ¿Estás en algún hotel? ¿Buscas a alguien? Es decir, ¿cómo es la infraestructura de la prensa día a día. cuando llega? Pues yo me busco, yo ya después de estos 2 años moviéndome por Ucrania, yo ya me sé buscar alojamientos. Normalmente yo me alojo en apartamentos, no me alojo en hoteles. Entonces ya me los sé buscar para que cuando llegue a la ciudad yo ya tenga algo reservado en algún sitio. Como vivo en apartamento, pues eso, hago un poco vida como si estuvieras aquí, en tu casa, pero bueno, pues ahí en la guerra. Y el día a día más o menos consiste, pues empieza el día antes, ¿no? Tu trabajo realmente empieza el día antes con esa preproducción que te decía antes de buscar el tema o la historia que poder cubrir al día siguiente. Entonces, pues, ¿cómo lo haces? Pues a la antigua usanza, como buen periodista de la vieja escuela, pues hablando con toda la gente que puedas, pues enterándote de si va a haber, no sé, a lo mejor un reparto de ayuda humanitaria, o si sabes que alguna brigada en concreto está haciendo movimientos en el frente, intentar ir con ellos para ver cómo trabajan. O de vez en cuando también tienes que entrevistar a las autoridades locales, pues para que te cuenten desde un punto de vista político, de organización, cómo siguen funcionando las ciudades. O sea, intentas cubrir un poco todos los temas, pues que si tú los juntas, efectivamente consigues un retrato, una panorámica lo más global posible que cuente cómo es la realidad de la guerra. Y claro, eso lo haces en otro idioma que no es el tuyo, pero yo no hablo ni ruso ni ucraniano, que es con lo que se maneja, son los 2 idiomas que entienden los ucranianos, entonces es complicado, tienes que andar con conversaciones, es casi imposible, tienes que hacerlo por mail o pidiéndolo por... Entonces se invierten bastantes horas en la preproducción de conseguir la historia del día siguiente. Ahí es donde entiendo que ayuda mucho tener, por ejemplo, como decías, un fixer. Un fixer te lo hace. Que te lo hace ese trabajo. Entonces, mientras tú te tiras 3-4 horas intentando conseguir la historia, pues los que tienen la suerte de que el periódico, la tele o la productora les pone un fixer pagados, pues no sé, estarán descansando o tomando café o no sé lo que hacen. Yo como tengo que currar. Sí, tú tienes que buscarlo. Entonces, los fixers al final es gente de allí, es gente local. Es gente local que tiene la ventaja de que obviamente conoce el idioma y además suele ser gente pues que tiene contactos en el ejército, en la administración, en contactos conocidos a los que puede llamar, de los que puede tirar. También entre ellos mismos se ayudan para conseguir noticias que les puedan interesar a sus periodistas cada día. Esa parte yo, como no la tengo, ya te digo cómo la hago. Y bueno, pues cuando consigues la historia, pues te levantas al día siguiente para ir donde tengas que ir, una historia militar, o si es una historia civil, o si tienes que ir a otra ciudad, o si tienes que coger un tren, o lo que sea. Vas, la haces. Si son fotos después, pues haces la parte de postproducción y las intentas vender. Si es una crónica, ahí ya tienes que dedicarle, pues a lo mejor el día siguiente a estar todo el día en casa, escribiendo, consiguiendo la información que te falte para complementar la crónica, editando también las fotos que van a ilustrar esa crónica y preparando el reportaje pues para que se pueda publicar o para que se pueda vender. Y si entre medias tengo alguna conexión con la radio o con la tele, pues entre medias también lo hago.
Sí, al final es bastante lío. O sea, uno se aburre. Es trabajar todo el día Todo el día. y todos los días. O sea, yo no tengo, en la guerra no hay vacaciones, no hay domingos. Ya. Parte de lo que decías es, tú al final pasas mucho tiempo, entiendo que en el frente, y allí entiendo que llegas con ejército. Es decir, uno llega y lo decide desde el oficial de enlace, es, que se llama empotrarse, ¿no? Con las propias tropas, ¿no? Bueno, empotrarse es casi como hacer más vida con ellos, pero que también lo hago. Yo también me he quedado a veces a dormir en las trincheras cuando me han dejado para pasar varios días y ver realmente cómo es la vida. Pero lo más habitual es hacer una visita a la posición pues, que te interese, para contar la historia que te interese, y sueles estar allí una mañana o a lo mejor un día entero, eso es lo más normal. Hay veces que tienes que estar más porque a lo mejor a la hora de salir hay un ataque en curso y te dicen que por tu seguridad te vas a quedar ahí hasta que acabe el ataque. Más o menos es el modo de trabajo en el frente de combate. Y por suerte, el ejército ucraniano a lo largo de estos 2 años en ese sentido ha mejorado mucho. Han aprendido muy bien a tratar con la prensa, lo hacen con mucha profesionalidad, tienen muchos oficiales de información pública para tratar con los periodistas y bueno, pues sí, hay que insistir porque a veces tienden a ser un poquito paternalistas, ¿no? Cuando hay pues a lo mejor muchos ataques, hay una incidencia, hay una ofensiva, hay una intensidad de fuego mayor en un sitio, son muy reacios a llevarte por si te pasa algo. Pero claro, como fotógrafo, es que para conseguir la foto es que tienes que ir donde están pasando esas cosas. Entonces es el pulso continuo de que sí, que ya sé que están atacando, pero venga, llévame, aunque sea un ratito, aunque sea una mañana solo, aunque sean 2 horas, pero por favor, que necesito la foto. Y vas lidiando un poquito el día a día. También mantienes cuando estás viviendo allí tanto tiempo, porque yo voy a largo plazo, ha habido veces que me he quedado 4 meses del tirón. Esto también lo que te permite es establecer una relación, tener un contacto continuo con la gente que luego pues te ayuda, los oficiales, por ejemplo, de enlace entre periodistas y ejército, y también es más fácil que cuando llega alguien así en frío que no conoce a nadie y que empiece pues a tocar así a puerta fría, es más complicado. Dentro de ese paternalismo que dices, ¿es siempre de cara a periodistas o fotógrafas mujeres o también con hombres? ¿Existe esa forma de trato? Es más con las mujeres. A lo mejor fuera del frente de combate nos tratan por igual, pero cuando te acercas a primera línea, a zonas que realmente son peligrosas, tienen más reparos en llevar a mujeres. A mí hay veces que intentando ir a una posición me han dicho ya claramente, dice, mira, que no insistas, que no te vamos a llevar, porque si te pasa algo y nos matan a una chica, es muy chungo. Ya. Y tú dices, pero ¿en serio? O sea, al final discriminar un poco al compañero que es hombre, que él puede hacer a lo mejor el trabajo y puede trabajar hoy. En tu caso, a lo mejor por esa mentalidad te dejan sin trabajo. Sí, y se sorprenden mucho cuando a lo mejor pues estamos en el frente y dan la opción de avanzar más cerca de las líneas rusas y tal, y tú dices, yo quiero ir, y te miran como diciendo, no, pero tú eres una chica, ¿cómo vas a ir? Y digo, si él va, yo voy. Yo voy. Esto me ha pasado varias veces. Es una situación un poco tensa porque pones un poco entre la espada y la pared al oficial de información pública, pero vamos, si él va, yo voy y voy. ¿Y cuando vuelves? Vuelvo a Ucrania en 4 días, he venido a pasar unos días en Navidad, y la parte buena de ser freelance, una de las pocas partes buenas de ser freelance, es que no tengo jefe, yo decido cuándo voy y cuándo vuelvo. Y una cosa maravillosa que hago es que viajo solo con billete de ida. Entonces, cuando los compañeros a lo mejor van para estar 2 o 3 semanas y al llegar empieza la cuenta atrás de me quedan 7 días, 6, 5, 4, pues yo en lugar de eso, la cobertura me la tomo como un ir sumando días. Hoy es un día más, mañana es otro día más, otro. Entonces, esa forma de trabajar dentro de que el entorno es complicado, a veces es muy hostil, a veces es muy duro, a mí me da mucha paz mental y me permite dedicarle el tiempo que yo considero necesario a las historias que yo considero importantes, sin una presión, sin un jefe que me diga, no, mira, hazme esto y entrégamelo a las 6. No, mira, yo he decidido volcarme estos días en esta historia y voy a dedicar tiempo a escuchar a la gente que me está contando la historia, voy a dedicar tiempo a estar con la cámara detrás de la historia para captarla de la manera que yo quiero. Para mí es de lo poco bueno que tiene cubrir una guerra como freelance, pero eso poco bueno que tiene es muy bueno.
Bueno, pues muchas gracias María por compartir este rato con nosotros, por acercarnos un poco tu profesión, que dentro del mundo de la fotografía es un poco, vemos, la consumimos, pero no entendemos, muy difícil entender lo que hay detrás de ella, y desearte toda la suerte en tu vuelta al frente. Pues muchas gracias. Vosotros ya sabéis que espero que os haya gustado este nuevo capítulo. Podéis ver un poco más el trabajo de María en sus redes sociales, que justo en la descripción del vídeo os dejamos ahí el link a su Instagram. Y ya sabéis que también pues, nos podéis seguir también en las redes de aquí de Fotografiarte. Gracias a todos y nos vemos en el próximo.